permite estar acá. Como dice esta canción, inmerecedor. Y realmente lo somos, no merecemos tanto. Realmente recibimos más aún de lo que merecemos y aún así Dios nos ha perdonado y nos permite hoy estar en su casa. Qué privilegio estar en la iglesia. A veces vemos esto del domingo la iglesia y en nuestro corazón se siente como una pesada carga, tener que levantarnos muy temprano o más temprano, pudiendo quedarnos en cama después de una semana de trabajo, merecido descanso un domingo en casa. Pero esto cambia un poco el concepto de nuestras prioridades, porque después de haber recibido tanta bendición durante una semana, venir a alabar a Dios es como recobrarnos de energía y decirle a Dios gracias por su fidelidad, por su misericordia y por darnos más de lo que realmente merecemos. Así que venir a recibir la palabra de Dios es algo hermoso y poderla compartir es algo que Dios hoy me permite estar aquí con ustedes. Y le doy gracias porque durante esta semana me ha estado hablando de muchas cosas cuando tenemos que preparar un servicio o una predicación y empezamos a buscar el concepto, el tema de lo que Dios pretende hablarte hoy a tu vida y cómo podemos compartir esa forma tan particular como Dios te habla. Y te habla de muchas maneras, Dios, pero una de esas es a través de las cosas que vemos en la vida de nuestros hermanos, en nuestras vivencias diarias, siempre pensando y llevando todo a ese filtro que es la Escritura. Porque nosotros hemos sido entrenados y hemos ido aprendiendo a pensar de acuerdo a la Biblia. Y en base a eso empezamos a entender un poco lo que Dios quiere hablar. Esta semana ha sido una semana terrible. Hemos visto cáncer en la consulta. Hay mucha gente enferma, hay muchas jóvenes con cáncer de mama enfermas y las hemos visto decaer después de su primera quimioterapia y hemos visto enfermedad y necesidad. Y realmente lo que entendemos como una necesidad primaria es, claro que tenemos que estar y apoyar y animar y exhortar, pero hay una gran necesidad del Evangelio en el mundo, porque es lo que nos da una perspectiva distinta de la vida. Si nosotros nos han criado, con la intención de ver el día a día, pero no nos muestran que realmente hay una esperanza en el futuro. Qué triste es vivir solamente para el hoy sin un sentido. Es hermoso ver que Dios tiene un plan, aún que no podamos entender a Dios muchas veces. Y este es el tema de hoy. ¿Cómo poder entender a Dios en medio de estas circunstancias que ni siquiera yo puedo entender? Dios, quiero que tú me hables, no entiendo por qué Oralia tiene cáncer, tiene 30 años, tiene una hija de 15, ¿por qué tiene cáncer de seno? Porque su vida se ve amenazada por esta enfermedad y por cualquier otra. Llegó una chica de 23 años con diabetes, en un estado triste, 500 de azúcar, 23 años. ¿Por qué? No puedo entender. Dios, yo quiero entender por qué pasan estas circunstancias en mi vida y a veces no la entiendo. Pero mire, hubo un hombre que pasó por circunstancias muy difíciles y al cual jamás se le dio una explicación. Y aparece en la Biblia. ¿Ustedes saben de quién hablo? Job. Entre otros José también, pero vamos a hablar de Job hoy. ¿Por qué? Porque siempre lo citamos como un hombre que realmente vivió circunstancias muy difíciles y vamos a ver un poco la conducta de Job. Acompáñenme por favor al libro de Job. Capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tengan todos digan amén. No estoy viendo el tiempo acá, pero mi esposa me está marcando. Yo me quedo con la palabra y me voy tardando y no quiero, yo quiero ser conciso y concesos para que ustedes puedan entender. Y bueno, vamos a aprovechar y vamos a orar y vamos a pedirle, Señor, te damos tantas gracias por hoy permitirnos estar acá. Es un privilegio estar en tu iglesia, estar en tu casa, en tu presencia, Señor, escuchando la palabra, Señor, y hoy tú pones tu palabra en mi boca, Dios. Yo quiero que tú dirijas lo que vamos a hablar. Padre, permite
que yo pueda llegar al corazón de mis hermanos, Señor, y que pueda llevar esa palabra que tú hoy tienes para cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que sea el Espíritu Santo quien me permita hablar y, como dice tu palabra, con denuedo, con gracia, mi Dios, para que podamos entender tu voluntad en cada circunstancia. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Job 1. Y entonces dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre íntegro. Era un hombre bueno, íntegro, era un hombre coherente entre lo que él pensaba y en lo que él hacía. Y ese es uno de los motivos que yo tengo particularmente a Dios todos los días de mi vida. Quiero ser íntegro, Señor. Y quiero compartirles ese deseo. Integridad es una vida íntegra, coherente. Su palabra que se vea reflejada en tu vida. No que yo tenga una doble vida. Todos tenemos algo en lo profundo, que pensamos que Dios no lo ve, pero aún sabiendo que Dios lo ve, aún seguimos batallando con ese carácter, con esa lucha, con ese pecado. Bueno, era un hombre perfecto. Y dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. O sea que también tenía hijos y era muy próspero en ese sentido. Y además dice que su herencia su hacienda, era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces también Job era ¿qué? Rico. Era el más rico de su lugar. Era un hombre próspero, entonces era un hombre íntegro, era un hombre que era bendecido porque tenía hijos. Ahorita estamos viendo estos niños, qué gran bendición. Los hijos son bendición. ¿Quién dice amén? Amén. Yo también creo que mis hijos son una gran bendición. Pero además el hombre era próspero económicamente. Y resulta que en el versículo 4 dice que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Entonces era una familia feliz, tenía que celebrar. Celebrar quiere decir 3 cosas: hay con qué comprar, tengo salud para hacerlo y además tengo con quién compartir. Y eso es un motivo de alegría. Por eso nosotros los cristianos damos gracias a Dios por los alimentos, porque tenemos todo eso ahí presente. Y dice acá, versículo 5, y acontecía que habiendo pasado turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hay un libro que se llama ¿Cómo pastorear el corazón de tu hijo? De hecho hay varios libros. A mí uno de los que más me impactó es de un pastor que tenía un hijo que cayó en rebeldía. Por la razón era que había una disciplina severa en su casa y cayó en las drogas. Y ese papá relata su historia de cómo él pudo recuperar el corazón de su hijo y volverlo a traer a sí mismo. Porque Dios te dice, mira, hijo, mi corazón. Y Dios quiere que yo mire su corazón y también Dios quiere que mi hijo mire mi corazón. Y aunque a veces te doy malos testimonios, hijo, procuro que mi vida refleje algo, un ejemplo que tú puedas imitar. Pero gran parte de lo que nosotros como padres tenemos el privilegio y el derecho de hacer es orar por nuestros hijos. Porque gran parte de lo que realmente vemos reflejado en el éxito o el fracaso de nuestras vidas es la vida de nuestros hijos. Aunque ya basta, hijos, de culpar a los papás, ¿ok? Porque llega un punto en que todo lo que yo hago es culpa de mi papá y basta, eso se convierte en una excusa. Pero sí podemos ser claros, realmente claros, y entender que es mi obligación como padre orar por la vida de mi hijo. Todos los días. Y este padre lo hacía. Todos los días, dice al final del versículo.
Pero luego viene una historia que todos conocemos, pero la vamos a leer. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, fíjese quién le dijo, Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que hace Satanás? Hace rondines alrededor de la tierra y está buscando hacer tres cosas, que es que robar, matar y destruir. ¿Y sabe dónde? En tu propia concupiscencia. Él conoce cuál es tu debilidad y él la va a explotar. Fíjate, es parte de lo que entendemos. También existe Dios, también existe el diablo y el diablo tiene un propósito. Dios tiene un plan para tu vida, pero el diablo busca destruir ese plan. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? ¿A quién le encantaría que Dios tuviera ese concepto de uno y que dijera, ¿no has considerado a tu hermano Fernando, varón perfecto y recto? No hay otro como él. Yo soy Fernando, yo me llamo Carlos Fernando. Temeroso de Dios y apartado del mal. Qué bueno que Dios tenga ese concepto de ti. Tristemente, a veces sé que no lo tiene. Pero Él me ama y cuando ve en mí, ¿a quién ve? A Cristo. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? En otras palabras, ¿usted cree que eso es gratis? ¿Eso es por nada? Y entonces le dijo, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? ¿Ustedes creen que Dios ha cercado su vida? Ayer hablaba el hermano Carlos de un concepto que tenía que ver con el contentamiento y tenía que ver con el cercar precisamente. Vivir confiado porque yo creo en las promesas de un Dios, porque entre otras cosas conozco sus promesas. Por lo tanto, está el cerco alrededor de mi vida y todo lo que yo tengo, bueno o malo, me da contentamiento. No necesariamente me da felicidad, me hace feliz. Porque entiendo que Dios ha cercado mi vida. ¿Tú sientes tu hogar cercado? ¿Tú sientes la protección de Dios alrededor de tu hogar? Alrededor de tu esposa, alrededor de tus hijos. Y luego dice acá, y alrededor de tu trabajo. Porque todo lo que tiene Job ha sido prosperado. Entonces, pues es normal que Job sea un hombre bueno y un varón perfecto y temeroso de Dios. Es por interés que lo hace. Pero yo siempre hago, y casi siempre repito lo mismo en las predicaciones. Realmente el ser prosperado es sinónimo de rectitud, amor a Dios, fidelidad. Sí, un hombre próspero en sus negocios ha sido prosperado esta semana, debe estar en la iglesia dando gracias a Dios. Pues no, porque nosotros nos damos cuenta que generalmente las personas que asisten a la iglesia son personas que no son los más millonarios de este pueblo, sino las personas que tienen todavía en su corazón el deseo de decir, dependo de Dios, necesito de Dios, busco su dirección permanentemente, por eso vengo a la iglesia. No puedo vivir sin su dirección y su guía, por eso vengo hoy aquí y estoy con ustedes, porque yo necesito de Dios, soy dependiente de Dios. Y hay otros que son inmensamente prósperos, pero no están aquí. Y entonces Satanás decía, eso le decía a Dios, pues claro, porque tú le has prosperado, has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Con razón, es un hombre temeroso de Dios. Ya nos dimos cuenta que eso no es así. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Pruébalo y vas a ver lo que hace. ¿Necesitaré eso para confirmar mi fe y mi creencia y mi temor de Dios?
Necesito que Dios permita que yo sea zarandeado por el enemigo para decir, mi fe ha sido probada y aprobada. Nosotros vemos a estos chicos acá, amando y clamando y cantando para el Señor. Qué lindo. Yo no aprendí así. Yo aprendí golpeándome con la vida y con mis convicciones y mis creencias. Y cuando todo estaba perdido, ¿sabes quién estaba a mi lado? Dios. ¿Por qué así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no cuando lo podemos hacer a las buenas? Cuando estamos pequeñitos y amamos a Dios de corazón y queremos agradarle. Bueno, porque así es el ser humano, le gustan las malas. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, y solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y acontecieron varios detalles que son interesantes de mencionar y que ustedes ya conocen. Punto número 1. Dice el versículo 14. Estando ya después Job, vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, perdió ¿qué? Los bueyes y las asnas. Y no había terminado de contarle cuando llegó otro y le dijo, y fuego de Dios cayó del cielo. ¿Sí se han dado cuenta cómo tenemos la tendencia a culpar a Dios de todo? Y fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores. Entonces ya había muerto las asnas, los bueyes, ahora las ovejas que fueron quemadas, y todavía no había terminado de hablar cuando llegó otro y le dijo, y vinieron los caldeos y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Esto fue así. Perdió sus propiedades, ¿no? Pero lo más triste es en el versículo 18, dice, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, ¿y qué? Esto es algo más duro de lo que un hombre común y corriente puede resistir. Usted imagínese que usted ama a Dios con todo su corazón y le sirve y es temeroso y ora por sus hijos, y de la noche a la mañana pierde todo lo material. Y uno que puede decir, bueno, lo material se puede recuperar, ¿cierto? Aunque tampoco es tan fácil. Toda la vida de trabajo y de un momento a otro viene y se pierde. Sí lo vamos a recuperar, o tal vez nunca, pero no importa, lo material no. Pero ustedes, ¿qué dicen, papás? Si alguien viene y te dice, se murieron todos tus hijos, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Tú dirás, Dios, es que no te puedo entender. Se ha metido con lo que yo más amo, hijo bueno o hijo malo. El papá o la mamá aman a sus hijos. Es algo muy terrible. Y entonces uno esperaría que Job levantara su mirada al cielo y le diría, ¿por qué, Señor? Pero en el versículo 20 encontramos lo que hizo Job, que dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? ¿Renegó? Adoró a Dios. Había perdido sus hijos y él adoró a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová ¿qué? Y fíjese en este versículo que lo tomaríamos como el versículo principal. 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La historia de Job la conocemos. Pero yo quiero que sepan lo que significa la palabra despropósito. Job no encontró despropósito, es decir, despropósito si buscas en el diccionario significa sin sentido. Job no entendía por qué, porque lo que estaba pasando en ese momento había ocurrido en una conversación en el cielo. Salud.
Y Job no entendía ni tenía por qué entender por qué de un momento a otro, amando a Dios, había perdido todo lo que poseía. Y aún así él dijo, en todo esto hay un propósito. Y él adora a Dios. Entonces, pregunto, ¿cuántos de ustedes aman a Dios aquí? Todos aman a Dios, ¿cierto? La pregunta, ¿de verdad, sinceramente, seguirías amándolo si la calamidad tocara tu vida? ¿Aún así lo amarías? ¿Entenderías que Dios tiene un propósito en todo esto? Jeremías 29:11 es uno de los versículos lindos. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque en cada cosa que pasa en tu vida, aunque tú no la puedas entender como Job, Dios tiene un propósito. No hay un despropósito en esto. Hay algunas cosas que no puedo entender. ¿Por qué la enfermedad de mi esposa? ¿Por qué la enfermedad de mis hijos? ¿Por qué la rebeldía de ellos? ¿Por qué sus malas decisiones? Aún siendo yo un varón perfecto, o aún sin serlo, aún teniendo cuidado con mi alimentación y mi ejercicio, aún haciendo las cosas que yo creo que tú quieres que yo haga, Señor, pero aún así yo puedo ser probado. ¿Entienden eso? Siempre será probada tu fe, siempre lo será. Y te voy a decir que algunas veces yo puedo decir que aprobé con 10, pero otras veces yo creo que paso de panzazo. Y muchas veces he reprobado la prueba, pero aún así Dios me ama y está dispuesto a perdonarme y a darme una nueva oportunidad. Pero mire, si nosotros vemos que Dios tiene un propósito, yo quiero contarles una historia y en un segundo vamos a empezar a pasar una diapositiva. En un segundito, todavía no. Pero les voy a contar una historia de una pareja de pastores, el pastor y su esposa, que estaban esperando con mucha alegría a su primer hijo. Eran muy felices. Y llegado el momento del alumbramiento, toda la iglesia oraba por ese primer hijo. Y vamos a ver su primer hijo, Eliel. Y entonces nace el hijo de esa pareja que ama y sirve al Señor y que Dios les iba a regalar. Se llama Nick y nació sin brazos y sin piernas. Y luego uno podría preguntarse, Señor, si yo te amo, ¿tú qué pensarías si ese fuera tu hijo? Pero este hijo tiene que tener un propósito. Si tú miras el Salmo 139:16, dice, mi embrión vieron tus ojos. Dios lo vio desde el momento que lo formó y dice, y no te falta nada. Absolutamente nada. Veamos la siguiente diapositiva, la siguiente fotografía. Ya creció y mira, se casó. Nick se casó. Y veamos la siguiente. Y Nick tuvo un bebé. Y ese bebé es sano. Y veamos la siguiente. Y Nick tuvo 2 bebés. Y veamos la siguiente. Y tuvo 2 niñas. Le ha ido bien, ¿eh? Y tuvo una familia, mire su familia tan hermosa que se ve. ¿Y qué más hizo Nick? Sin brazos y sin pies. Nick da conferencias. Y en la siguiente vemos que llena los estadios. Es un conferencista exitoso y no tiene brazos ni tiene pies. Y veamos la siguiente. Escribe libros. ¿Hay otra más? Dale, hijo. Y dice que Nick son las manos y los pies de Cristo. Mire lo que dice en su libro. Si Dios puede usar a un hombre que no tiene brazos ni piernas para que sea sus manos y sus pies, Él dice que son las manos y los pies de Cristo. Ciertamente Dios utilizará
cualquier corazón que esté dispuesto a dejarse usar. ¿Puede ser tu corazón? ¿Estás dispuesto a ser las manos y los pies de Cristo? ¿Tú tienes manos y tienes pies? ¿Y estás honrando a Dios con tu vida o eres una vergüenza para Dios? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Pues dice, ¿estás listo para ser Jesús en la vida de otras personas? Ahora es el tiempo de empezar. Bueno, él es Nick y ama al Señor. Y vamos a ver un video un poquito para ver su testimonio y ver cómo Dios pudo usar un hombre sin manos y sin pies. ¿Qué hace a una persona extraordinaria? ¿Sus capacidades? ¿Sus talentos? ¿O simplemente su sonrisa? Cuando conocí a Nick Vujicic, supe que había encontrado a una persona extraordinaria. En el momento en el que compartió conmigo su gran historia, fui testigo de cómo Dios ha utilizado a un hombre sin brazos ni piernas para que sea sus brazos y sus piernas. Mi padre me contó cómo se acercó a mi madre mientras yo nacía, y cuando vio mi hombro se puso pálido. No quería siquiera que mi madre me viera, porque ya se había dado cuenta de que no tenía brazo derecho. Mi padre tuvo que abandonar el cuarto. No podía creer lo que había visto. Cuando vino el doctor, mi padre le dijo: «Mi hijo no tiene brazo derecho». Y él le respondió: «No, su hijo no tiene ni brazos ni piernas». Inmediatamente se cayó al suelo. No lo podía creer, y nuestra propia comunidad se lamentaba diciendo cómo Dios habría permitido que aquel niño naciera de esa manera. Al principio mi madre no quería cogerme, ni amamantarme, ni ninguna de esas cosas. Se sintió realmente mal durante 4 meses. Le llevó tiempo creer que Dios no se había equivocado, que no se había olvidado ni de ellos ni de mí. Los padres de Nick entregaron todo el miedo y la desilusión que sentían al Señor. Ellos decidieron confiar en Dios y en su promesa. Tenía un plan y un propósito, una esperanza y un futuro para su hijo. Los años fueron pasando y Nick tuvo que enfrentarse a muchos retos confiando en Dios y sintiendo al mismo tiempo que su Dios le había dado menos que al resto. Yo reté a Dios y le dije: «Señor, sé que soy un pecador y que nunca tendré paz hasta que estés en mi corazón, pero no dejaré que entres en él hasta que me respondas por qué. ¿Por qué me quitaste los brazos y las piernas? ¿Por qué no me diste lo que los demás tienen?». Y le dije: «No te serviré hasta que no me respondas». Quería que todo esto se acabara. Si Dios no me iba a quitar el dolor, ya lo haría yo por mí mismo. A los 8 años intenté ahogarme en la bañera bajo 4 pulgadas de agua. Les dije a mis padres que solo iba a relajarme un rato en la bañera y que me llevaran ahí. Y sí, di un par de vueltas a ver si podía hacerlo, y no pude. Lo que me impidió seguir adelante fue el amor de mis padres, porque los quería mucho. Y ellos mismos no habían hecho otra cosa que amarme. Y pensé en mi interior cómo sería si siguiera con eso. Imaginé mi funeral, e imaginé a mis padres. Y vi en ellos una gran culpabilidad por no haber podido hacer más. Y esa fue la última vez que Nick intentaría quitarse la vida, pero no sería la última vez que tendría que enfrentarse a los problemas que le habían empujado a intentar terminar con ese dolor. Y fue ahí donde me di cuenta de que da lo mismo estar completo por fuera si estás roto por dentro. Y me di cuenta de que Dios te puede sanar sin cambiar tu situación. Nick, ¿qué fue lo que te hizo decir al Señor: voy a confiar en tu palabra, voy a confiar en ti a pesar de no saber qué me tienes preparado? Porque no había nada más que pudiera encontrar. No había nada que me diera más paz. Ni brazos ni piernas podrían darme paz por sí solas. Necesitaba saber la verdad de quién soy, por qué estoy aquí y a dónde iré cuando no esté aquí. Y no he encontrado esa verdad en ningún lugar más que en Jesucristo. Y en Jesús Nick encontró la fuerza para hacer lo que muchos pensaban que era imposible.
Es muy difícil ser fuerte cuando la gente te dice que no eres lo suficientemente bueno, o cuando te dicen, vete, no queremos nada contigo, o Nick, eres un don nadie, no puedes hacer esto ni esto otro. En la vida, si no conoces la verdad, no puedes ser libre, porque creerás que las mentiras son la verdad. Pero cuando leyendo la palabra de Dios te das cuenta de quién eres, entonces ya no soy un hombre sin brazos ni piernas, sino un hijo de Dios a quien le han sido perdonados sus pecados, embajador del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Soy nada más y nada menos que un servidor del Dios Altísimo. Esto no es solo una cosa de Nick, de sus capacidades o de su poder para ser un vencedor. Yo no soy nada. No soy nada. Pero Dios vive en mí, y yo vivo en su fuerza, y aquello que ha vencido Jesús, yo también lo he vencido. Yo creo que si Dios no te da un milagro, tú ya eres el milagro de Dios para la salvación del otro. Y le doy gracias a Dios por no haber respondido a mi oración cuando a los 8 años le pedí que me diera brazos y piernas, porque por el hecho de no tener brazos y piernas, Dios se ha servido de mí por todo el mundo. Y hasta ahora hemos visto aproximadamente, sin exagerar, unas 200.000 personas venir ante Jesús en estos 6 o 7 años. ¿Y qué preferirías? ¿Tener brazos y piernas aquí en la tierra? No. Sea cual sea su voluntad, prefiero no tener temporalmente brazos y piernas aquí en la tierra para poder conseguir a alguien más para Jesucristo y para poder pasar la eternidad con ellos. En los últimos 10 años, Nick ha compartido su historia en 24 países a más de 3 millones de personas, hablando por igual a miles de ellas en estadios abarrotados o solo a una persona, porque detrás del mensaje está el mismo corazón. Dios te ama. No se olvida de tu dolor ni de tu familia. Tal vez, mientras ves esta entrevista, comparas tu sufrimiento con el mío. En ello no hallarás esperanza. No hallarás esperanza en saber que alguien sufre más que tú. Ahí no está eso. La esperanza está en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza se encuentra en comparar tu sufrimiento con el infinito e incalculable amor de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 40 dice: los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas. No necesito que mi situación cambie. No necesito brazos y piernas. Necesito las alas del Espíritu Santo y vuelo porque sé que Jesús me sostiene. No dejes a Dios. Él nunca te dejará. ¿Tiene Dios aún un propósito en esta vida y en la vida de Nick, sin brazos y sin piernas? Y ahora podemos ver el propósito de su vida. 200.000 personas en 6 años ganadas para el Señor. Qué gran pasión hay en ese corazón y cómo Dios ha usado y le ha dado contentamiento, es decir, ha acercado su vida y su familia y su ministerio. Pero nosotros podemos encontrar un poquito uno de los puntos que motivaron a Nick para dar gracias a Dios, y lo encontramos en la Biblia. Acompáñeme al libro de Juan, capítulo 9. Y vamos a encontrar cómo Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Y dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Ustedes se imaginan que le hayan preguntado al pastor, papá de Nick, quién pecó, usted o su esposa, para que su hijo haya nacido sin brazos y sin piernas? Pero la respuesta de Jesús es clara. Dice Jesús: no es que pecó este, ni tampoco sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y es la misma respuesta. ¿Quién pecó? ¿Sus padres? No.
Dios no tiene por qué darte una explicación, pero el sentido siempre va a ser el mismo, para que las obras, para que la obra de Dios, para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Y si leemos más adelante, encontramos que este hombre salió contento a decir que era ciego, porque además era un ciego muy conocido. Y todo esto llegó a oídos de los fariseos. ¿Y sabe por qué era? Es decir, los fariseos habían buscado o siempre buscaban una ocasión para hacer caer a Jesús. Y la razón era simple, porque había sanado a un ciego en el día de reposo. Y como consecuencia, este hombre ciego no podía dar a conocer lo que Dios había hecho en él. ¿Por qué? Porque entonces sería expulsado de la sinagoga. Y le preguntaron y le volvieron a preguntar a este ciego, e incluso llamaron a sus padres para que confirmara la historia. Pero mire, cuando nosotros entendemos un poquito más si el propósito es ese, porque dice en el versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre, ya llamaron a sus padres, ahora lo volvieron a llamar. El hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que hablando de Jesús, ese hombre es un pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya se los he dicho y no lo han querido oír. Yo estaba ciego, yo estaba muerto en mis pecados. Pero alguien me habló de Jesús y lo que él había hecho por mí. ¿Y sabe qué? Me lo dijo una vez y me lo dijo otra vez, y habiendo escuchado, habiendo oído, no entendía el mensaje del Evangelio. Y esto pasa en la vida de muchos de nosotros. Compartimos el Evangelio a las personas y escuchan y son afines y son solidarias contigo, pero no entienden el Evangelio. Y esto le pasaba a los fariseos. Y entonces, en el versículo 35 está hablando de esto que estamos haciendo mención, la ceguera espiritual. Porque muchas veces somos ciegos espiritualmente. Tenemos los dos ojos bien abiertos, pero ciegos espiritualmente. Y oyó Jesús que le habían expulsado al ciego, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondiendo él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor. Y le adoró. Creo, Señor. ¿Qué se necesita? Solamente creer el mensaje y seguirle. ¿Cuántas veces escuchamos el mensaje y todavía no estamos convencidos? Y llevamos 10 años y todavía no estamos convencidos. Y todavía estamos esperando señales. Pero habiendo sido sanado un ciego de nacimiento y viendo la señal, aún así no creo. Y veo a Dios en mi vida todos los días cuidando mi vida, aunque no lo merezca. Todos los días proveyéndome, aunque no lo agradezca. Y aún así me resisto a creer en Él, entregar mi vida y servirle. Como Nick, que nació sin brazos y nació sin manos y decidió vivir su vida para el Señor como debe ser. No nos está pidiendo más allá de lo que estamos haciendo. Compártese tú el ejemplo de vida. Muéstrate y alaba a Dios y honra a Dios con tu vida y con tu testimonio. Y es ahí donde uno queda en deuda, porque cuando uno se ve y se escucha, viviendo, hablando y pensando y actuando de manera incoherente al Evangelio de Cristo, uno se da cuenta lo que dice la canción, que soy inmerecedor. Que no merezco que Dios haya entregado su vida por mí y que me haya dado una oportunidad, porque yo todos los días, cuando actúo de una manera o tengo una vida que no corresponde a una vida de integridad,
que en la casa soy uno, pero en la iglesia soy otro. En mi trabajo, una persona totalmente diferente, carezco totalmente de integridad. Y entonces, lo que dice Nick en su libro, dice, necesito un corazón para que pueda ser usado por Dios, un corazón que esté dispuesto a dejarse usar. Y el desafío, ¿estás listo para ser Jesús en las vidas de otros? En tu vida, ¿estás dispuesto a ser Jesús? Porque realmente volvemos a lo mismo. Tu vida es lo que muchas personas ven lo más cercano a una Biblia. Y cuando te ven actuando, viviendo y hablando de una manera que no honra a Dios, entonces no representas a Cristo y representas al otro, al que quiere robar, matar y destruir. El desafío es muy grande y te lo dice un hombre que no tiene brazos y que no tiene piernas. Todos los días queremos, ¿cuánto me queda? 5 minutos. Todos los días queremos ver a Dios obrar en nuestra vida. Pero les voy a decir algo. Necesitamos estar en necesidad muchas veces para poderlo ver. Queremos ver las sanidades de Dios, ¿cierto? Bueno, pues necesitamos estar enfermos para ver la sanidad de Dios, Dios obrando en tu vida. ¿Queremos ver al Dios perdonador? Entonces, no les voy a decir que necesitamos vivir pecando, aunque somos pecadores. Yo quiero mencionarles, necesitamos tener un corazón arrepentido. Cuando miras tu vida y lo que ha sido, ya no toda, sino la última semana, yo te invito a que reflexiones cuántas veces he deshonrado a Dios con mi forma de hablar, con mi conducta, con lo que hago en lo profundo, en donde nadie me ve. ¿Honro a Dios con esto? Dios me ve. Y aún así he tenido el tiempo de ponerme de rodillas y pedirle a Dios perdón. Porque no puedo, con mi forma de hablar, con mi forma de actuar, con las cosas que veo. Pero sé que Él puede salvarme y puede ayudarme y puede cambiar mi corazón. No importa que tenga brazos y piernas, si mi corazón está roto para el Señor y es completamente inútil para Él, no puedo ser usado por Él. Al ver a Nick tengo un gran desafío. Y quiero terminar con una historia porque también quiero mencionarles un poco que tiene que ver con tu actitud ante las cosas. Hay varias cosas que no puedo cambiar. No puedo cambiar el clima, tampoco puedo cambiar el color de mi piel, o los padres que Dios me ha dado, o el lugar en donde Dios me ha puesto a vivir. Pero sí puedo cambiar mi actitud ante las cosas, porque mi actitud cambia, va de la mano y es sinónimo de contentamiento. Conozco a Dios y sus promesas. Y había un papá que tenía 2 hijos, y eran 2 gemelos, y cada uno de los 2 tenía un carácter diferente. Uno era optimista y siempre sonreía y estaba muy contento con todas las cosas. Y el otro era pesimista, refunfuñaba, renegaba y era apático. Y lo llevaron con su psicólogo para que les ayudara a estos papás en la educación de sus hijos. Entonces el psicólogo les propuso una prueba y les hizo un ejercicio. Tomó a cada uno de los niños y los colocó en unas habitaciones diseñadas y preparadas para esta prueba. Entonces metió al niño que siempre estaba renegando por las cosas, lo mete en un lugar que había muchos juegos, videojuegos, trampolines, brincolines, dulces, caramelos, televisión, todo. Y tomó al otro niño, al que siempre estaba contento, y lo metió en un cuarto que era más bien un establo, donde había muchas pacas de heno y había, por supuesto, estiércol de caballo. Y esperó un tiempo, 1 hora. Y fue primero a buscar al niño que siempre renegaba, pero que estaba en un cuarto diseñado de muchos juegos. Y lo encontró llorando. Y estaba enojado porque no había pasado al siguiente nivel del juego, porque los dulces que se había comido le habían
hecho que su boca fuera amarga, porque el brincolín, cuando se brincó, se cayó y se golpeó la rodilla, porque se habían tardado mucho sus papás, porque hacía frío. Pero luego fueron a buscar al otro chico, el que siempre estaba feliz y estaba en un cuarto rodeado de pacas de heno y de estiércol de caballo. Y lo encontraron que se reía mucho y estaba muy contento y estaba todo embadurnado de popó, como dice Tiaguito, popó, de caballo y todo despeinado. Y entonces le preguntaron, hijo, ¿y por qué estás contento? Y dijo, porque yo estoy seguro que debajo de todo este desorden debe haber un pony. Y yo quiero un pony. No sé cómo está tu vida hoy. No sé cuáles sean las pruebas que hoy estés viviendo. Seguramente no estás entendiendo por qué Dios ha permitido que esto suceda en tu vida. Pero yo te puedo decir con claridad que esto es una oportunidad, que Dios tiene un propósito en lo que hoy estás viviendo, que no es una cuestión hecha al azar y por casualidad, que Dios tiene un pensamiento acerca de ti, que Dios tiene un plan para tu vida, y que es para su bien, y que es para su gloria, y que es para su honra, y que Dios está usando o quiere usar un corazón, tu corazón, para su gloria. Que al final de este desorden que estás viendo hoy, al final hay un pony para ti. Que Dios te ama y que Él quiere bendecirte. Y que bajo ese principio y esas promesas, yo estoy cercado. Tengo contentamiento y hallo contentamiento en cualquiera que sea la circunstancia de mi vida. Porque Dios tiene el control. Aún en la vida de Oralia con cáncer, Dios tiene el control de su vida. Y Dios tiene el control de tu vida y de tu familia y de tus bienes y de tu trabajo y de tu ministerio. Pero necesito cambiar mis prioridades. Yo no puedo dejar de venir a esta iglesia hoy porque tengo un desayuno, porque tengo que ir a ver a un enfermito, porque tengo que estar en un paseo. Yo tengo que cambiar mi prioridad y entender que mi prioridad en este mundo pasajero es Dios. Yo no puedo concentrar toda mi atención en las cosas que no son eternas. Aquí estamos, en el mundo vivimos, pero no somos del mundo. Yo necesito empezar a ver con esos ojos de la fe. Tengo que ver que mi destino es eterno, que yo soy un ciudadano del cielo y que solamente soy un peregrino por la tierra. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy con lo que Dios te ha dado? ¿Estás honrando a Dios? ¿O tienes 4 extremidades y avergüenzas a tu Dios con tu vida todos los días? Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias porque tú nos has hablado hoy de una manera tan especial. Podemos recordar en la historia de Job que tú le prosperaste aún más de cómo estaba, porque él entendió que en la prueba de su vida no había un despropósito, sino que Dios tenía un plan para su vida, como tiene un plan para tu vida y para mi vida. Señor, permite que hoy pueda dedicar mi vida para honrarte y darte gloria, Señor, que yo realmente pueda entregarte mi vida para que tú la transformes y hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Padre, yo quiero pedirte por todas las familias de esta iglesia, por el liderazgo de los varones, por el buen ejemplo que ellos deben dar, por la fidelidad de cada una de las esposas que oran por su esposo,
por cada uno de los hijos que hoy anhelan sujetarse a la voluntad de sus padres. Te pido, mi Dios, por el liderazgo de esta iglesia. Te pido, Señor, porque podamos entender que el sentido de nuestra vida es llevar tu mensaje, Señor, y hacer esa comisión que tú nos has dado para todo el mundo, para todas las naciones, para todas las personas que puedan entender que tú moriste por ellos y que a través de esto tenemos vida eterna, Señor. Padre, te damos gracias por esta iglesia y dejamos en tus benditas manos esto que hoy te venimos a entregar, nuestros corazones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.